En este video veremos lo que son los verbos regulares e irregulares. Empecemos con los contenidos. ¿Qué es lo que veremos? El concepto y ejemplos de los verbos regulares, en este caso las reglas del tiempo pasado, y luego una breve lista de los verbos regulares. Después viene el concepto y ejemplos de los verbos irregulares. Veremos una breve lista de verbos irregulares. Luego tenemos oraciones de verbos regulares e irregulares. Tenemos la forma afirmativa de las oraciones en tiempo pasado, la negativa y las preguntas. ¿Qué es un verbo regular? Un verbo regular es aquel que tiene una regla para formar su tiempo pasado como su tiempo participio, solo aumentando la letra D o ed. En este caso, en los ejemplos tenemos los verbos dance, play, jump. En este caso se utilizaría la D o ed para formar su tiempo pasado y pasado participio. Entonces tenemos dance y cambia danced, play cambia played y jump cambia a jumped. Aquí tenemos una lista de los verbos más populares que son usados. Answer, arrive, call, clean, compare, cook, dance, educate, finish, follow, jump, kill, listen, open, play, search, talk, and want. ¿Cuál es su contraparte en tiempo pasado? Solo se le agrega el ed o d para formar el tiempo pasado. Para eso tenemos las reglas. Las reglas dicen, la primera, que se utiliza el verbo en forma básica y solo solamente el ed. En este caso tenemos el verbo walk, play. Solo solamente ed para formar su tiempo pasado y pasado participio. Así tenemos los verbos walked, played. Luego viene la segunda regla, que son los verbos que terminan en e. Solo se le aumentaría la letra d, para así tener del verbo like, liked, move, moved. La tercera regla dice que los verbos que terminan en una consonante y y se le debe cambiar la y por i latina y aumentarle el ed. Tenemos los verbos carry, lo cambiamos a carried. Como se ve, la y se reemplaza por la i latina y se le agrega el ed. Lo mismo pasa con el verbo study, que se convierte en studied. Algunos de estos verbos terminan en una consonante, pero la letra anterior es una vocal. En este caso, la última letra se duplica y se le aumenta las letras ed. En este caso tenemos el verbo plan, que cambia plant. Como se ve, la vocal y la n, la última consonante. Entonces se replica esta consonante y se aumenta el ed para así tener plant. Lo mismo pasa con el verbo stop, que su tiempo pasado sería stopped. Pasamos a los verbos irregulares. ¿Qué son los verbos irregulares? Ese tipo de verbos no tienen la misma estructura en su tiempo de pasado simple y su tiempo de pasado participio. Tienen sus propias reglas. ¿A qué me refiero? Según los ejemplos tenemos los verbos write, sing y be. Como se ve, la segunda y tercera columna son totalmente distintas a su forma base, que está en azul. Tenemos write, wrote, written, sing, sang, sung, be, was, were o been. Como se ve, la estructura es totalmente distinta. Luego, aquí tenemos la lista de los verbos irregulares más populares en el uso del habla. Tenemos los verbos romper, correr, conseguir, nadar, olvidar, conducir, escribir, hablar, vestir, etc. ¿Qué es lo que caracteriza a estos verbos? Lo que caracteriza a estos verbos es que la segunda y tercera columna son totalmente distintos. En algunos casos, algunos verbos de la tercera columna se parecen a la primera columna. Sin embargo, puede llegar a que su pronunciación sea un poco distinta. Y más que nada, esto se diferenciaría al momento de usarlo en la palabra, en el habla.
¿Por qué? Porque el contexto nos dirá si está en su forma básica o su forma de pasado participio. Las oraciones con verbos regulares e irregulares. Las oraciones afirmativas tenemos I played football last weekend. The cat jumped from the tree. Jugué al fútbol el fin de semana pasado. El gato saltó del árbol. Como se ve, se utiliza la estructura sujeto, verbo más ed más se, para así conseguir gato saltó, jugué al fútbol. Esta es la estructura básica que les tiene que seguir para hacer una oración simple afirmativa con verbos regulares. Para los verbos irregulares tenemos He ate a lot of fruit the other day. Stefan found a lot of money under his bed. Él comió mucha fruta el otro día. Stefan encontró mucho dinero debajo de su cama. En este caso se utiliza la estructura sujeto más verbo pasado más el complemento. Luego tenemos las oraciones negativas. En el caso de las oraciones negativas para verbos regulares, se utiliza un verbo auxiliar. Primero, este verbo auxiliar es el verbo do. En pasado es did. Para aumentar la forma negativa se le aumenta not. Y luego sigue el verbo en su forma base. ¿Por qué? Porque el verbo auxiliar ya está en forma pasada. Tenemos I did not play football last weekend. No jugué a fútbol el fin de semana. The cat did not jump from the tree. El gato no saltó del árbol. En este caso te dice la estructura sujeto más did más not más el verbo más el complemento. Luego vienen las oraciones negativas para los verbos irregulares. Aquí tenemos He didn't find the address. Él no encontró la dirección. You didn't speak English. Tú no hablas inglés. Es la misma estructura anterior. Sujeto más el auxiliar did más el not más el verbo en su forma básica más el complemento. Ahora tenemos las preguntas. Para la forma regular tenemos Did I play football last weekend? Jugué al fútbol el fin de semana pasado. Did the cat jump from the tree? Saltó el gato del árbol. Aquí hay una inversión. Ahora se empieza por el verbo auxiliar en pasado, después viene el sujeto y luego el verbo en forma básica. Lo mismo pasa con los verbos irregulares. Did you know where is my house? Did you went to USA the last year? En este caso igual se utiliza el auxiliar to en tiempo pasado, luego el sujeto y luego el verbo en su forma básica. Y esto es todo por el video. Muchas gracias por ver y sigan estudiando duro.